Muchachos, feliz inicio de semana. Miren el monedero que vamos a hacer hoy. Ay, chicos, el otro video se borró ni cuenta. No les conté en las páginas que me trajeron un recuerdito de Panamá. Ay, una amiga fue a Panamá. Miren eso tan bonito. Fue a Panamá y me trajo este llaverito. Se lo voy a colocar a mi monedero. Miren, yo tengo acá mi monedero. Este es monedero porta llaves mío. Miren, aquí le voy a colocar mi recuerdito. Me lo trajeron para el monedero. No, yo creo que me toca es como hacerme otro monedero, ¿cierto? No, yo solo cargo este, entonces ni para que vea. Ahí está mi recuerdito. Me lo trajo la señora Flor de Panamá. No me tocó ir a Panamá para tener un recuerdito de Panamá. Está muy lindo. Y acá tiene mis llaves y unas moneditas que tengo. Miren qué coquetería, ¿eh? Qué coquetería, un recuerdito de Panamá. Y nos trajo un chocolate amargo riquísimo. Yo soy amante del chocolate amargo. Oiga, yo quise mi chocolate amargo. Bueno, no sé dónde lo tengo, pero yo amo el chocolate amargo. Aquí está. Mira, nos trajo una cocholatina. Amo el chocolate amargo, me encanta, me encanta. Yo probé la primera vez el chocolate amargo que nos lo trajo. Yo tenía unos jefes y ellos viajaron a España, creo que fue. No, hicieron un viaje a China y pasaron creo que por España o en el aeropuerto les tocó hacer transbordo, algo así. En todo caso me trajeron un chocolate amargo. Uf, es una cosa muy rica, muchachas. Muy, muy rica ese chocolate amargo. Bueno, chicos, el monederito que vamos a hacer hoy, este lo vamos a hacer en 2 tapitas. El otro de qué día, primero no quedó grabado, segundo ya lo entregué porque me urgía entregarlo. Entonces ya ahora sí estoy librecito. Esta tapita, esperen, yo lo mido con, el otro no lo tengo porque ya lo entregué y no me iba a poner a repetirlo de nuevo. Sí, este tamaño es, mire, para que quede un monederito como este de 2 tapitas. De hecho, necesito que quede más encocadito, entonces no le voy a hacer más aumentos. No le voy a hacer más aumentos. Buenas noches, ¿cómo están, muchachas? Ya les empezamos este monedero de cero. No vayan a creer que me voy a quedar con este monedero tan adelantado. Norma Verónica, ¿quién más llegó por acá? Geraldine, Alba Jurítica, buenas noches, Leonor, buenas noches, Leticia, Nubia, Geraldine. Me perdí la casa. No, apenas estamos empezando. Michelle, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, todas mis niñas. Alistan 2 colores. En mi caso, yo ya entregué el otro, les gustó mucho por lo oscurito, pero me pidieron este, que la muchacha lo quiere totalmente amarillo con negro. Le fascinó los de la mochila. Estos son los de la mochila. Yo a la mochila no le he pegado el fajón, tengo que pegarle el fajón. Entonces le fascinó estos, pero me dijo que amarillo con negro. Que de pronto si algo me pedía otro color, pero por ahora amarillo negro. Ya tengo el fajón de la mochila, pero lo pegaremos cuando terminemos este monederito. Le pegaremos el fajón y damos por terminado el taller de la mochila de la selección. ¿En qué iba yo? Entonces, vea, esta es la primera tapita. Yo ya lo adelanté para mostrarle a la chica si era lo que quería. Me dijo que sí. Entonces, alisten 2 colores que la vamos a empezar de cero. 000. Yo voy a terminar esta tapita acá que me faltan 2 vuelticas y lo empezamos de 000. ¿Listo? Y ya mañana que terminemos la tapita, lo juntamos con un cierrecito y ya nos queda nuestro monederito de balón. Sino que yo sí tenía que adelantar para mostrarle a la chica qué tamaño quería, todo el cuento, me dijo que sí, entonces aquí está mi monedero de balón. Carmen Guzmán, buenas noches, Dios me la bendiga, no puede acompañarte en Facebook, una emergencia minera y estaba ocupada con de los mineros. Ay, señora Carmen Guzmán, ¿y es que usted dónde ve que es una minera? Ay, Dios mío, bendito Dios. Mi papá también fue minero, muchachas. Ay, eso le pasaban unas cosas a mi viejo. Él con el tiempo ya contó. Él cuando éramos chiquitos no contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando éramos chiquitos no contaba. Ya después con el tiempo sí nos contaba. Ya después lo escuchaba uno por ahí, 4, 5 y 6, contándole historias a los amigos, que le había pasado y todo. Y decía uno, ay, bendito Dios, está vivito, es de milagro. Y agradecía a uno porque
Pues muchachos, de todas maneras, nosotros chiquitos y papá corriendo peligro por allá para levantarlo de la comida, era muy duro. Era muy duro, chicos. Acá seguimos. Sí, lo de la minería es muy dura, pero también tengo unos primos que les va súper bien. Eso tienen casa, carro, finca, camionetas, les va bien en la minería, pero bien es bien. Eso van a Pensilvania en tremendas camionetotas, eso mejor dicho. Como que también eso era mucha suerte. Papá decía que la minería es mucha suerte. Mucha, mucha suerte. ¿Alistaron ya el material? ¿Empezamos de una vez? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Noemí, buenas noches. ¿Alistaron ya 2 colores? ¿Sí alistaron los 2 colores? ¿Sí, muchachos? Que alguien me diga que ya listó los 2 colores y empezamos. Carmen Guzmán, estoy en Ubaté, Cundinamarca. Ah, ya. O sea, en la tarde de hoy hubo una explosión y ahí atrás. Ay, no, señora Carmen. Ay, eso es terrible. Uy, no, Dios mío. Santo Señor. Yo pienso en las mamás que ahorita en el mes de madres y ellas pasando por estos dolores, muchachos. Ay, Señor Santo. Las espositas. ¿Cuántas espositas por ahí esperando, bebé, y pasando por estos dolores? Ay, Santo Dios. Marta Cecilia, buenas noches. María Luisa, buenas noches. Alistaron el material, 2 colores. Que alguien me diga que ya listó el material. Leonor Rojas, que sí. Listo, entonces empezamos. 2 colores. Es un baloncito, muchachas, pero en monedero. A mí me falta aquí, no me falta sino 2 vueltas y queda terminado. Pero entonces voy a empezar el monedero de 0, porque aquí lo vamos a hacer desde 0. No me voy a saltar nada. Voy a cortar este hilo y voy a trabajar con el mismo hilo. Yo sé que necesito para terminarlo, me falta una vuelta y una más para 2. No, yo creo que me falta por ahí una vuelta. Bueno, es que lo voy a saber en el momento que lo adelante. Entonces, vean, voy a dejar hilo, según yo, voy a dejar hilo separado. Y este hilo, ¿por qué está enredado? ¿De dónde sale? Ah, mira, por acá salió una punta. Voy a ser muy inteligente y voy a trabajar con esta punta. Ah, yo sí, no voy a cortarlo. Mire, si apareció la punta del otro hilo, voy a trabajar con la punta del otro hilo. Y mira, acá está la punta del hilo negro. Y no voy a cortar nada, claro. ¿Para qué apareció la punta? Pues para no permitir que yo cortara nada. Entonces, mire, agarro este. No lo puedo quitar del todo porque yo necesito ver qué estoy haciendo con él. Pero sí voy a empezar a trabajar con la otra punta del mismo hilo. ¿Listo? Vamos a tejer, es un monederito de 2 tapas, un monederito de balón, el otro se eliminó y yo, la verdad, muchachas, el fin de semana me tocó enviar mucho pedido. Ay, vea, terminé la mochila grandota, es una mochila de espalda, ya esta semana le colocaremos la tapa porque se enseñó en vivo, toca terminarla en vivo. Este también le están haciendo el fajón, que es un morralito también de espalda, así que muchachas, terminé, envié pedidos, el sábado se fue una caja completa llena de mochilas recamadas, mochilas con apliques, muchas cosas. Envié también los fajones para los zapatos. Recuerdan que estábamos haciendo un pedido de fajones para zapatos. También se fue. Uy, maravilloso. Entregué mucho pedido el fin de semana. Me alegro por mí. Hoy envié una mochila recamada con su respectivo monedero. No, feliz. 4 cadenetas aquí. 1, 2, 3, 4. Cerramos con un punto deslizado agarrando esta primera pestañita. Aquí, esperen. Esperen, muchachas, que creo que la hice muy apretadita. Cadenetica, 1, 2, 3 y 4. Cadenetica. Tomen apuntes, porque como van a hacer este monedero así exactamente, esta tapa tienen que hacer la otra. Exactamente, o sea, ustedes no pueden comerse en un punto, saltarse en un punto, porque no les va a cuadrar después. Yo voy a tomar apuntes, yo no he tomado apuntes, yo lo voy a hacer a ojo. A ver, fondo balón, neceser, fondo balón.
Fondo balón, fondo balón, fondo balón. No tengo ningún fondo balón. Esperen, muchachos. Aquí. Vamos a tomar un apunte de 0 para fondo balón. Ay, ya me estiré. Listo. Monedero, balón, 2 tapas. Entonces, vuelta 1, vamos a hacer 10 puntos bajos amarillos. Vuelta 2, 10 aumentos amarillos. Vuelta 3, vamos a hacer un punto bajo amarillo, un aumento amarillo. ¿Listo? Hasta la vuelta 3 tengo claro cómo va y no me pierdo. Vamos a meter el hilo negro de una vez. Solo lo voy a hacer con 2 colores y voy a meter el hilo negro de una vez. Y voy a trabajar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo. Beatriz Flores, capítulo de la de Stitch, porfa. ¿Cómo así capítulo, señora Beatriz? ¿Está? Capítulo. Margarita, buenas noches. Lorena, buenas noches. Bienvenida. Muy linda. Sí, esta señora Lorena la tejimos en la página de Facebook. Ahí la tejimos. Es mochila unicolor con tapa, diseño laberinto de la vida. Uy, hermosa. Ahí la tejimos todita. Beatriz me vende la de Stitch. Claro, señora Beatriz, y está súper económica. Esta va en espalda, es un morralito de espalda. Acá la estamos terminando, lleva cordoncito. Mire el pomponcito tan lindo que lleva. La estamos terminando para colocarle el fajoncito para la espalda porque es una mochila grande, hermosa. O sea, es morral de espalda, un morralito, pues no gigante, pero si es un morralito grandecito de espalda hermoso, sí se la vendo, señora Beatriz. Hábleme por WhatsApp, está muy buen precio porque estoy recogiendo dinero para ir a visitar a mis padres. Entonces está muy buen precio. Ahí me puede hablar por WhatsApp que estoy recogiendo dinerito, muchachas, para ir a ver a mi viejito hermoso. Lorena le va a poner ojales. Al monero no, mire, es de 2 tapitas como este. ¿Cómo va a llevar ojales? Mira, es 2 tapitas como esta, lo único que va a ser un poquito más redondita. Mire, pero es un monederito como este de 2 tapitas, así. Va a llevar el cierre como este, tal cual como este. Teresa, buenas noches. Lorena, buenas noches. Profe, ¿usted vende los hilos para tejer macramé? Es que mi suegra teje macramé, necesito hilo. Señora Teresa, envíeme de qué hilo. Para tejer macramé venden hilo nylon, venden hilo en algodón. El que más yo he usado es el hilo en algodón, que es un hilito grueso, que es para hacer nudo de macramé. Es el que yo más he usado, pero de todas maneras hay gente que hace macramé de todos los materiales sabidos y por haber. A la mochila negra. Sí, señora Lorena, claro. Nosotros, lo que pasa es que no puedo interrumpir porque en la página estamos haciendo este monedero. Entonces terminamos este monedero y vea, yo ya la tengo lista, vea. Aquí ya tiene 3 vueltas de punto de fantasía, la otra le vamos a hacer los pasadores, le hacemos de 2 a 3 vueltas más, las moritas y listo. Sí, lleva pasadores para que lleve un cordoncito y cierre adelante. Sí, señora, lleva pasadores porque va a ser morral de espalda, pero sí va con pasadores. Y esa clase la vamos a enseñar en la página porque nosotros no la hemos terminado en la página y a mí me gusta terminar las mochilas en la página donde la enseño. O sea que ahí vamos a hacer todo. Lo que pasa es que eran vueltas y vueltas y vueltas. Yo decía, en vez de estar dándole vuelta a la mochila a la página, hacemos un monedero y en lo ratico libre la tejí y eso fue lo que hice. En lo ratico libre la fui tejiendo y ya tengo la mochilita terminada. Aprovechamos el tiempo en la página. Ahora sí vuelven las clases otra vez a la página para que las chicas puedan terminarla. 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uno más para 10.
aquí. Y dice que vamos a hacer, agarrando la pestañita de atrás, 10 aumentos. Yo voy a marcar estos 10 aumentos porque como voy a hacer con amarillo, no quiero que se me pierda donde empecé, donde terminé. Víctor, buenas noches, bienvenida. Alexandra, buenas noches, ¿cómo vas? Sí, esa la voy a terminar en la página, le voy a hacer, ya tengo el fajón. Ya tengo el fajón. Lo único que me falta es sacarle los pasadores. Mira, el fajón es de 1,70 m, creo que es, porque la idea es que sea morral de espalda. Entonces, un fajón ancho largo. No, yo ya tengo todo. Ustedes creen que yo no, yo adelanto. Mochila repetitiva, no me gusta hacer las clases ahí lo mismo de lo mismo, pero sí por aparte voy adelantando para cuando yo ya tenga súper adelantado, igual que las otras compañeras, podamos terminarlas juntas. Teresa, ella teje con el nudo de macramé. Sí tiene que enviarme fotos para yo saber qué hilo es el que ella teje. Porque, por ejemplo, si es para hacer fajones en nudo de macramé, eso se hace con crochet macramé. Ya le muestro. Ya le muestro, ya le muestro, le muestro. Mira, si es fajones en macramé o manillas, eso se hace en crochet. Este es uno que hicimos hace poco y la señora ni volvió a comunicarse porque necesitaba para una mochila y no se volvió ni a comunicar. Vea, esto es solo crochet. Esta manillas también es solo crochet. Esto no es ni macramé ni nada, es crochet normal, vea. Entonces, toca saber qué teje ella, si telones, cortinas, si adornos para la pared, porque si son fajones, manillas, todo eso se hace en crochet, mire. Aunque sea nudo de macramé, se hace en crochet. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro, qué trabajo va a realizar, porque es que el nudo de macramé se puede hacer con cualquier material. De hecho, hay unos chicos que tienen una feria de un emprendimiento y también van a hacer muchas pulseras y todas en crochet. Nudo de macramé, pero en crochet. Teresa, profe, yo le puedo dar el WhatsApp a ella. Sí, señora, denle el número de WhatsApp para que ella nos confirme. Que si yo no tengo el material, mañana puedo ir a la alquería a buscárselo y no hay problema. Ni me dan permiso. Sí, señora. Marta Cecilia, buenas noches. Vianet, niña Vianet, buenas noches. Ese milagro de verla por acá. Yo la vi en la página que dijo que venía mañana. Y acá seguimos 10 aumentos amarillos. Los aumentos son 2 puntos en uno. Uno y el que sigue 2. 2 puntos en uno. 1 y 2. Listo. Acá. Mira este baloncito el que estamos haciendo. Más lindo. El baloncito para que hagamos nuestro monedero para terminar ya el taller. No, bueno, para terminarlo no, porque nosotros vamos a hacer un balón. Nosotros con ese grupo me toca mirar cómo le hago para hacerle el grupo privado. Vamos a hacer un balón. O sea que quedará un balón como este, pero obviamente más grande, ¿no? Y obviamente más grande que el monedero, ¿no? Entonces sí vamos a hacer el balón. Un balón redondo. Por ahí que quede como un tamaño de micro, tampoco vayan a creer ustedes que un super balonzote, sino que sí quiero enseñarles el balón porque yo recuerdo cuando yo trabajaba en un remate, se vendían mucho los balones en peluche, entonces yo digo, si los hacemos en crochet también deben de venderse muy bien. Terminé la vuelta 2, que son 10 aumentos amarillos. A partir de acá vamos a hacer un punto amarillo, un aumento, un punto amarillo, un aumento. ¿Listo? Un punto amarillo, ahora el aumento. El punto amarillo y el aumento. Esperen porque como estoy trabajando con el hilo que estaba haciendo el otro, pero se le salió la punta de adentro, entonces yo dije, no me voy a poner a hacer nada más, sino con ese mismo amarillo. Aquí, desenredar el poquito. Eso es lo que pasa cuando los hilos empiezan a terminar, muchachos. Esto es lo que pasa. Pero yo no tengo problema en que si el hilo se está acabando, desenredar el poquito, vea. Porque yo estaba muy feliz gastando este. Mire ahí. Listo. Ahí ya aflojó. ¡Jo, jo, jo, jo! Qué maravilla, muchachos. Ahí ya lo estoy desenredando.
¿Quién más llegó por ahí? ¿Quién más llegó por ahí, muchachas? Listo, vea. Ya. Una desenredadita rapidita. Una desenredadita rapidita. ¿Sí ve que es que esos hilos son caprichosos, muchachas? ¿Acaso estaba tan enredado y vea cómo se veía como si fuera, mejor dicho, lo último? Ya no, claro, como no me saluda. Niña, ya no, ese milagro de verla. Sí, señora, usted se pierde por ahí y nos olvidamos que existe Yanú, eso sí es verdad. O alguien se acordaba que existía Yanú. Que alcen la mano. ¿Qué hace niña Yanú? ¿Cómo va? ¿Usted siguió enfermita o qué? Es que siguió malita de salud. Elda, buenas noches, qué lindo, gracias. Es que quedando, sí, van a quedar lindos. Un punto amarillo, un aumento. Un punto amarillo, un aumento. Me lo pidieron amarillito con negro. Chicas, de verdad he entregado pedidos este fin de semana, gracias a Dios, todo súper bien. Y me encanta porque voy desocupando espacio para ir terminando otros. Ahí está. Ya me voy a poner a terminar el de Stitch con sus fajones, a terminar esta con su respectivo fajón para que quede cargadera, el de la princesa Sofía también ya terminando ese fajón del Stitch, nos vamos con el de Sofía que también es fajón para la espalda, lo mismo la de Carol G también fajón para la espalda, todos esos terminando y entregando para quedar libre, muchachas. Un punto bajo, un aumento. Esperen que acá enredé el puntico negro que venía de la parte de atrás y lo que hace es verse feo. Sin necesidad. El aumento y terminé. Me voy a guiar 100% con el que acabo de hacer. Tienen que quedar las dos tapas iguales y si no, eso les queda raro, muchachas. Ya no ha mejorado un poco con el ajo con miel para la acidez. Ah, yo no sabía que tomar ajo con miel para la acidez era bueno. Yo sufro mucha acidez. Mucha, mucha, mucha. Miren, chicos. Una, dos, tres vueltas. Ahí terminé. Listo. Y dice que ya empieza color negro y empieza 1, 2, un aumento. 1, 2, un aumento. Listo. Entonces se supone que tengo 30 puntos en esta vuelta y voy a tejer 2 puntos bajos negros, un aumento negro. Un aumento negro y 2 puntos bajos negros. 1, 2. Un punto bajo amarillo. Esto es múltiplo de 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Múltiplo de 6, chicos. 6 por 5, 30, ¿ok? Entonces, este diseñito que acabamos de empezar es múltiplo de 6. 2 puntos negros, un aumento. 2 puntos negros, un punto amarillo. Natalia, buenas noches, señora Natalia. ¿Cómo va, señora Natalia? Bienvenida. Señora Natalia, bien. Hoy hablé media horita con él y eso está como animadito. Bendito Dios. Dice mamá que está comiendo bien, que ayer o antier no comió casi, pero que ya otra vez está comiendo bien. Es que él sigue sufriendo como de la pancita, pero bien, o sea, es que, chicas, uno sabe que de pronto el remedio que le han hecho es muy pasajero, no es algo como que definitivo, que lo va a renovar y lo va a dejar 100%. Pero ¿cuál es el problema? Que está mucho mejor de cómo está. Ustedes saben que fue que unas crisis muy locas. O sea, que verdad lo que le dio a papá estuvimos a punto de no de chiflarnos, porque nosotros sentíamos que íbamos a perder el viejito con ese cuento de que cada momentico llevarlo por urgencias. Entonces, esa parte sí nos tenía muy aburridos. Entonces, que ya esté bien, aquí hay un nudito, pero no tengo forma de zafarlo, muchachos. Así que simplemente lo aprieto más durito y ya, porque no tengo forma de zafarlo. Pero bien, señora Natalia, gracias a Dios. Hola, Lady, buenas noches, bienvenida. Un punto negro, 2 y el aumento. Entonces lo que cabe está bien, gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Agradecer lo que hay y lo que cabe está muy bien. ¿Para qué nos quejamos?
Eso lo vi en Facebook, profe, ya no sabía qué tomar con eso del reflujo, sí, de esa inflamación, pero todo me cae mal y lo que me ha mejorado es eso. Ve, buenísimo. No sabía, no sabía. Yo lo que hago tomar es agua con gas. Ah, yo todo el día tengo que tener agua con gas todo el santo día. Todo el día agua con gas. Y es lo único que me mantiene a mí como que súper, que yo diga, me siento al 100% el agua con gas. Chicas, terminé. Uno, 2, 3, 4, 5 motivos. 2 puntos negros, un aumento negro, 2 puntos negros, un punto amarillo. Ahí termino. Voy a tomar apuntes que esta es la vuelta 4. Silvia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Vuelta 4. Recuerden que tienen que hacerlo exactamente igual. Hola, ¿qué hilado usas? ¿Se puede usar hilo grueso? Señora Silvia, si está acostumbrada a trabajar con un hilo grueso, sí lo puede usar perfectamente, ¿no, profe? Pero con gas es mucha azúcar. Mucha azúcar y dicen que da piedra en los riñones, que por eso me he preocupado. Esta es la vuelta 4, sí, señora. Que da muchas piedras en los riñones y que es lo mismo que tomar refresco. Tejemos 2 puntos bajos negros, un aumento negro, 2 puntos bajos negros, un punto bajo amarillo. Esta es la vuelta 4. Sigue la vuelta 5. Sí, a mí me han dicho que es como si uno tomara refresco todo el día, pero ay, a mí me quita la acidez de lo más de bueno. Acá aumento y acá aumento. Listo. Empezamos vuelta 5. Recuerden que termino con el amarillo y empiezo vuelta 5. Un aumento negro. 1, 2. Y 1, 2, 3 puntos negros, un aumento negro. ¿Listo? El puntico negro que queda libre. Y vamos a hacer un amarillo y repetimos lo mismo. Sí, profe, es lo mismo, es mejor que se haga la flor de Jamaica. No, ya no, la flor de Jamaica da una acidez terrible. La flor de Jamaica tiene más acidez que el limón. No, 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 la flor de Jamaica es terrible. O caliente es deliciosa. No, ya no. Yo en México tomaba agua de Jamaica todo el día. Vea, y cuando yo decía esa acidez que me da, ¿qué es? La flor de Jamaica. Pero vea, una acidez. Mire, las personas que sufrimos acidez y gastritis no podemos tomar agua de flor de Jamaica, agua de cáscara de piña, jamás. Esas dos cosas son mortales. Usted no puede tomar ni agua de flor de Jamaica ni agua de cáscara de piña. Esas son las dos cosas que vea sí o sí comprobado que le alborota la acidez y la gastritis enormemente. No nos ayuda para nada, pero para nada es para nada. No, el agua de Jamaica es más ácida que la agüita limón. Yo anoche me hice una agüita con limón y sal y me ayudó mucho, me ayudó bastante para el reflujo más que todo, pero agua de Jamaica nunca. Yo en México tomaba demasiado. Allá usted consigue agua de Jamaica por todas partes y de todas las, o sea, de lo ácido. O sea, puede ser una agüita Jamaica medio ácida como una agüita Jamaica súper fuerte. No, terrible. O sea, de ninguna manera me funciona a mí. Esta vuelta es un aumento negro. Aquí voy a empezar. Un aumento negro. No he copiado la vuelta 5. Un aumento negro. 3 puntos bajos negros. 1, 2, 3. Un aumento negro. Un punto bajo negro y un punto bajo amarillo. El amarillo es sobre amarillo. Con razón me mata la acidez. Claro, el agua de Jamaica es lo más ácido del mundo. No, 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 el agua de Jamaica jamás. Para las que sufrimos acidez, gastritis, reflujo, no. Carmen, en hilo crochet es más bonito para tejer macramé. Doris, buenas noches. Yanu, jaja, bueno, sigo con el ajo poco picante al principio, pero calma todo el día.
Ya me perdí en la vuelta. No, 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 se las estoy repitiendo. Un aumento negro, un aumento negro, 3 puntos bajos negro, 1, 2, 3, un aumento negro y un puntico negro sobre negro. Y sobre el amarillo, un punto amarillo. Así termina la vuelta 5. Listo. Tomo apuntes porque recuerde que lo va a repetir. Vuelta 5. Un aumento negro. 3 puntos bajos negros. Un aumento negro. Un punto bajo negro. Un punto bajo amarillo. Vuelta 6. Listo. Diana Hernández, buenas noches. Ya voy en la vuelta 36 de la mochila de la selección. Ay, qué bueno, señora Diana. Nosotros ya tenemos el fajón listo. Vamos a terminar con el monederito. Le pegamos el fajón a la mochila y la damos por terminada. Ya con el grupito de WhatsApp nos vamos a hacer el baloncito porque sí vamos a hacerle el baloncito a la mochila. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida. Vuelta 6. Dice la vuelta 6 que se tejió un punto en el centro o acá al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo decía que tenía 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, pues aparece que tengo 8. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí que tengo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que tengo punto sobre punto. Vean, no hice aumento. Pues parece que no hice aumento, muchachos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un punto negro. 8 puntos negros, un punto amarillo. 8 puntos negros, un punto amarillo. Blanca Nubia, Ana Rosso, profe, yo hasta ahora voy en la vuelta 24. Muy bien, señora Ana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 y un punto amarillo. 8 y un punto amarillo. No estoy haciendo aumentos, que de hecho estoy mirando. No, no se cierra. No, no se cierra, muchachos. Entonces esta vuelta 6 queda 8 puntos bajos negros, un punto bajo amarillo. Y flojo para que no se cierre, porque no lleva aumentos en esta vuelta. María Gamarra, buenas noches, ya no, yo voy en la 22. Ah, bueno, hágale muchachas porque yo ya tengo fajón hecho, ya estamos haciendo el monedero, lo único que falta es terminar este monedero, le pegamos el fajón, que no se lo he pegado, pero ya está hecho, le pegamos el fajón, ya con el monedero hecho damos por terminado este taller y ya tengo que armar el grupito de Facebook para hacer el baloncito, que sería un baloncito como de micro. Yo creo que no va a ser tan grande, pero tampoco quiero que sea pequeñito, quiero que sea más o menos, más o menos. 8 y un punto amarillo. Estaba terminando la tradicional y la 4 estrellas. Ay, yo también terminé la 4 estrellas, la mini. Terminé la mini 4 estrellas. Terminé esta que, uy, esto sí fue mucho boleo de hilo negro. Terminé unas recamadas que tenía que entregar, terminé unos monederos que tenía que entregar, el del balón que empezamos la vez pasada que no quedó el video, ese ya lo entregué, el recamadito que estaba haciendo llenito de perlas también lo entregué, terminé otros, oye, yo qué monederos terminé a todas estas, no sé si este se los había mostrado, mire esto tan lindo. Entonces, terminando y terminando cosas, muchachas. Adelantando, terminando, adelantando, terminando, adelantando, terminando. Y eso es una locura, bendito Dios, cuando uno tiene pedidos que entregar.
Mira, aquí hay un nudito como el otro, que no sé de dónde salen estos nuditos. Mire, mire ese nudito. ¿Sí ve? El problema es que me toca pasarlo por acá, pero también me toca pasarlo por el color negro. ¿Sí ve? Si quiero que salga ese nudo. Si no, ese nudo no me va a salir. Mire. ¿Sí ve? Si no, ese nudo no me va a salir. Porque tengo la madeja de hilo negro. Listo. Seguimos. 8 negros, un amarillo. 8 negros, un amarillo. Diana Hernández, el de Facebook es privado. ¿Cuál, señora Diana? ¿Cuál de Facebook? Me confirma, porfa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Terminé la vuelta 6. Gracias a la vida. Listo. Vuelta 6. Vamos para la vuelta 7. La vuelta 7 va a quedar con aumento empezando acá. Aquí un aumento. Ah, de hecho me toca el aumento acá en el primer negro. Un punto amarillo que es donde termino la vuelta. Y empiezo con un aumento amarillo. Y en estos puntos hay aumento, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Y acá tejemos 6 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aumento amarillo. Acá en el punto negro que me queda libre, un aumento amarillo. Un punto bajo amarillo. Y un aumento amarillo. Y nuevamente 6 negros. Mare, buenas noches. Dana, buenas noches. Ah, Diana Hernández, buenas noches. El balón, sí, señora. Marta Cecilia, profe, yo apenas estoy subiendo el cuerpo de la tricolor. Blanca Nubia, yo terminando la de la selección, la de solo fondo negro. Ah, bueno, muchachos, hágale con moral. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, el del balón va a ser un grupito privado porque es para las chicas que compraron el material con nosotros. Entonces vamos a hacer el baloncito para ellas. Y un punto, el aumento. Hago aumento amarillo, un punto amarillo y nuevamente aumento amarillo. Y me quedan 6 y 6 negros, que son estos. Volvemos. ¿Qué cantidad de hilo lleva? ¿El monederito? No, por ahí 10 gramos por color y si acaso. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer, chicas, para el balón sí tienen que conseguir guata. Yo mañana voy a ir a la alquería y voy a aprovechar y me compro 1 kilo de guata. Me compro, no, el kilo de guata es lo único que me hace falta. Porque tengo ahí, pero yo siento que es muy poquitica. Para el balón no me alcanza. Porque el balón va rellenito como este. Y la idea es que ruede. Estos ruedan. Entonces la única forma que rueden es que esté rellenito. 6 nuevamente acá. Y nuevamente aumento, punto amarillo y aumento. Aumento, punto amarillo y aumento. Los 4 negros y vamos a terminar. Sí, a mí no se me olvida que eso se vendían esos balones en peluche, pero divinos.
Entonces yo digo, no, pues en crochet también tiene que venderse muy, muy bien. 6 amarillos y termino con un aumento. Acá. Que no se me cierre todavía. Entonces, vuelta 7. Confirmamos. Vuelta 7 queda con un aumento amarillo. 6 puntos bajos negros. Un aumento amarillo. Un punto bajo amarillo. Y un aumento amarillo. ¿Listo? Así quedó la vuelta 7. Vamos con la vuelta 8 y la vuelta 8 dice que va totalmente amarilla. Miren, esta vuelta. Dice que lleva un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos. Bueno, vamos a hacer los aumentos en el primer y en el último color negro. Acá hacemos 1, 2, 3 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo. Volvemos. 1, 2, 3, 4 y un aumento amarillo. 1, 2, 3, 4. Acá me quedan 5 y el aumento amarillo. 1. Marta Cecilia dice, profe, yo apenas estoy subiendo el cuerpo de la tricolor. Blanca Nubia, yo terminando la de la selección. Mare dice qué cantidad de hilo lleva. Pero para el balón o para qué. Tiene que decirme para qué porque si no quedo perdida. 2, 3, 4 y el aumento. Sí tiene que preguntar para qué. O sea, si es para una mochila, si es para el baloncito, si es para el portallaves, si es para el llavero, si es... Sí. 1, 2, 3, 4 y el aumento. El aumento es en el primer punto negro y en el último punto negro. Así se va usted. O sea, no tiene que ponerle tanto misterio, sino en el primer punto negro hace un aumento. Y en el último punto negro hace otro aumento. Y el aumento acá. Y vuelve. Y el aumento en el primer punto negro y el aumento en el último punto negro. ¿Listo? Para que se dé una buena idea. Y volvemos. Pues ahí está quedando bonito. No se ha cerrado, muchachas. Apenas empieza a medio encocarse y eso es lo que necesitamos. 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. 1, 2, 3, 4 y el aumento. ¿Listo? Así nos queda, vea. Exactamente este mismo. Ese mismo. Las dos tapitas tienen que quedar perfectamente iguales, ¿ok? Bueno, terminamos esta vuelta y me dice, a ver si en la otra vuelta también tiene aumento. Sí, acá en el centro, acá en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente en el centro de los amarillos. O sea que yo acá puedo tejer
1, acabo de terminar con un aumento, 2, 3, 4, 5, 6. Yo aquí terminé un aumento, un punto, un aumento. Y tejí 1, 2, 3, 4, 5. Esperen, toma apunte la vuelta 8, que no tome apuntes. Y la vuelta 8 dice que va un aumento, un punto bajo, un aumento. Dice que va un punto bajo amarillo, un aumento amarillo, 4 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo, 5 puntos bajos amarillo y vuelve y empieza. Un aumento amarillo, 4 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo. Eso se repite hasta terminar. Y acá terminé el aumento amarillo, 1, 2, 3, 4, 5 amarillos. ¿Listo? Ahí terminé. 1, 2, 3, 4, 5 amarillos. ¿Ok? Y dice que empiezo con 6 color negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 y un aumento amarillo. Y vuelve. 1, 2, 3. 6 amarillos. Marta Cecilia, gracias por enseñar. Gracias a usted, Amaris. Buenas noches, bienvenida. 6. 6 negros. 2, 3, 4, 5, 6. Y volvemos 3 amarillos. Esperen que aquí no pase bien el hilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 amarillos, un aumento amarillo. 1, 2, 3, un aumento amarillo. Y 1, 2, 3. Nuevamente 6 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 amarillos, un aumento amarillo, 6 negros. Así va esta vuelta. 1, 2, 3, el aumento amarillo y 3 amarillos. 1, 2, 3. Ya empieza a quererse encocar un poquitín, miren. Vuelven 6 negros. Marta Cecilia, gracias a usted, señora Marta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente 3 amarillos, un aumento amarillo. 1, 2, 3. El aumento amarillo y 3 amarillos. 1, 2, 3. Qué maravilla. A mí me gustó mucho este llaverito monedero porque siento que es muy rápido de tejer. Son 2 tapitas y ya mañana le colocamos fierrilla. Súper rapidito de tejer. 2, 4, 6. Me encantó por eso, por la rapidez en la que uno hace las 2 tapitas rapiditas. Y acá queda 1, 2, 3,
el aumento y alcanzo a hacer solo 2 amarillos porque yo tengo que dejar un amarillo libre para empezar la otra vuelta. ¿Listo? Entonces voy a colocarle acá que la vuelta 9 empecé un punto bajo amarillo. Un punto bajo amarillo. 6 puntos bajos negros. 3. 6 puntos bajos negros, 3 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo y 3 puntos bajos amarillos. Listo, y vuelven. 6 puntos bajos amarillos, 3 puntos bajos, no, 6 puntos bajos negros, 3 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo, 3 puntos bajos amarillos, 6 puntos bajos negros. Y acá me quedaron 3 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo, solo 2 puntos bajos negros. Si me alcanza para los, no, 3 puntos bajos amarillos, si me alcanza. ¿Qué es lo que pasa? Que yo para iniciar tengo que hacer acá, sí o sí, desde este primer punto negro. Voy a confirmar si lleva aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No lleva aumentos. Acá no lleva aumento, no lleva disminución, no lleva nada. Ah, bueno. Entonces simplemente hacemos 8 puntos bajos negros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y dice que me quedan 8, 8. A ver, este amarillo. Y dice que me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarillos. Y nuevamente 8 puntos negros. A ver mi hilo por acá, que mi hilo negrito se quiere rodar. Gabriela, buenas noches. Meli, buenas noches. Y nuevamente 8 negros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nuevamente 6 amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 amarillos, 8 negros, 6 amarillos, 8 negros. No más aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dime, hijo. Ya puso a calentar las arepas, están súper bajitos. Pe- ¿Le haces algo de complemento o qué hago? No, unos huevitos revueltos, ya no, eso no se demora nada, hijo. Sí, sí, yo los hago, que las arepitas estén calientes, yo ya para unos huevitos revueltos no me demoro nada, hijo. Gracias. Gracias, hijo. 3, 4, 5, 6 y 8. Ya me pusieron a calentar las arepitas para la cena, muchachos. Yo sé que están no son horas de comer, pero yo me acuesto más o menos a la 1 de la mañana. Entonces, mientras nos comemos una arepita con un huevito revueltico así, solo con salecita y nada más, y ya me pongo a trabajar por ahí hasta las 12:30, 1, por ahí hasta las 12:30. Y ya dejo de tejer y ya me pongo a charlar un ratico ahí con mi esposo y más o menos a la 1 nos estamos quedando dormidos. Entonces sí, sí alcanza uno a hacer digestión. Aprovecho a mirar si el jardín tiene agua, aprovecho a recoger la basura que mañana pasa el carro, aprovecho a recoger losa si hay que lavar losa, todo ese tipo de cosas. Entonces termina uno haciendo muchas cositas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sí, se come uno algo y no de una arepita con un huevito revuelto solo con salecita no es pesado.
Chicos, esta vuelta se va a repetir. Entonces les voy a dejar como tarea que repitan exactamente esta vuelta igualita. Igualita. Entonces ustedes acá, esperen si acá no me da para los 6 puntos, me toca hacer un aumento. Si da para los 6 puntos, no pasa nada. Entonces, vuelta 10 y 11 exactamente igual. 1, 2, 3, no, 4, 5 y 6. No me tocó hacer aumento, me quedaron los 6. Entonces son 6 amarillos, 8 negros. Vuelta 10 y 11, mire, que es exactamente donde voy, vea. Exactamente donde voy y está igual de encocadito, mire. No se sabe cuál es cuál, vea. Exactamente igualito. Entonces, en esta que es vuelta 10 y 11, vamos a tejer. Yo terminé acá. 1, 2, 3, el aumento, 2 y el aumento. Aquí tejimos 8 puntos bajos negros, 6 puntos bajos amarillos. Entonces, vuelta 10 y 11, vamos a tejer 8 puntos bajos negros, 6 amarillos, 8 puntos bajos negros, 6 amarillos. O sea, ustedes acá van a tejer punto sobre punto negro, punto sobre punto amarillo, punto sobre punto negro, punto sobre punto amarillo. Terminan esta vuelta y me esperan. ¿Listo? Que ya mañana vamos a terminar, le colocamos cierrecito y todo. Entonces, tal cual, 10 y 11, eso, punto sobre punto. Esta es la 10, donde tejí 8 negros, 6 amarillos, 8 negros, 6 amarillos. La siguiente vuelta es repetir lo mismo. Punto sobre punto negro, punto sobre punto amarillo. ¿Listo, muchachas? Y así quedamos con las dos tapitas. Yo obviamente voy a tener ya mañana una terminadita porque no me justifica tener las dos así. Ya mañana tengo una terminadita. Esta la dejo y la termino con ustedes y ya solo le colocamos el cierre. Si tienen un arnesito. Pero recuerde que va a quedar monederito de 2 tapas exactamente como este. Vean. 2 tapitas para abrir acá. Miren, ahí. Mire, tengo dinero, muchachas, tengo dinero. 2 tapitas así. Y mire que el tamañito es más o menos ese mismo tamaño, vea. Le faltan 2 vuelticas más o menos por terminarla, entonces queda el mismo tamañito, no queda chiquitico. Así que nos vemos mañana, poder comer alguito a esta hora. No, ya no, yo me como alguito a esta hora, pero porque tengo el agua con gas, vea, sin mentirles. Tengo el agua con gas todo el tiempo ahí. Y si hay unas pastillas que me tomo una vez al mes para la acidez, pero las traen de México. Son complicaditas de conseguir acá. Me las traen de México y esas yo me las tomo una vez al mes y yo duro súper bien todo un mes. Todo un mes que a mí no me duele ni una uña. Pero el problema es que son complicaditas de traer de México, entonces a veces paso hasta 20 días sin tomarla. O sea, después de que ya me pasa el efecto, por ejemplo, digamos, se me acabaron y yo las necesito y empiezo, ay, gordo, tengo otras agreras y 8 días, 15 días, 20 días, un mes para poder que las traigan de allá. Entonces, uy, sufro esos días y él me dice, ¿por qué no me avisa con tiempo? Pero no, yo me acuerdo cuando ya estoy en las últimas de la acidez. De resto, agüita con gas es lo único. Y no agua de piña, no agua de Jamaica, limoncito, pero pues el limoncito también me da mucha acidez. No, no, muchas cositas que le toca a uno abstenerse un poquito. Bueno, muchachas, nos vemos mañana para terminar. Que Dios les bendiga, se cuidan mucho. Hasta mañana, que descansen. Gracias por la compañía.